Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Después de la multiplicación de los panes, convenciste a los discípulos para que se subiesen a la barca y te esperasen en la otra orilla. Tú querías despedir a la multitud y sabías que tus discípulos te lo iban a impedir. Por eso insististe para que se fueran. Eres el buen pastor y no podías dejar a tantas ovejas sin darles tu bendición. Al llegar la noche, te quedaste solo. Parece mentira. Miles de personas, un milagro tan grande, y ahora tú, en la noche, solo. ¿Y qué se te ocurre hacer? Subir al monte para orar. Era una necesidad, no una obligación. Y siempre lo haces de subida, como si estando más alto te fuese más fácil tocar al Padre. Algo me estás enseñando. La oración tengo que vivirla como un deseo, una necesidad, no como una tarea más. Y esta siempre tiene que estar precedida por una subida, un esfuerzo, que me permita encontrarme en el silencio, con tu Padre y contigo, con la ayuda del Espíritu Santo. Mientras los discípulos avanzaban en su travesía, no sin dificultad, las olas los sacudían porque el viento era contrario. ¿Qué imagen tan grandiosa describe Mateo? La dificultad humana para avanzar y tú en lo alto, solo, rezando al Padre por todos nosotros. ¿No es así mi vida? Yo que me enfrento a tantos vientos contrarios y muchas veces te recrimino por no estar cerca de mí, y tú solo, en lo alto, rezando al Padre para que yo esté bien. Y qué gran sentido del humor tienes. Te apareces a tus discípulos de madrugada caminando sobre las aguas. Ellos se espantan y creen que eres un fantasma. ¿Qué impresión les habrás causado? No te esperaban, y menos caminando por el agua. Y yo, tantas veces, no te espero, y tu llegada es así como un fantasma, ¿verdad? Pero tú, que eres tan bueno, nos dices siempre al corazón: soy yo, no teman. ¿Cuántos fantasmas en mi vida? Una enfermedad inesperada, una pérdida, un matrimonio en dificultad, tentaciones. ¿Y yo? ¿Qué hago? ¿Qué veo? Muchas veces un fantasma y me lleno de temor. Pero ¿cómo me cuesta, Jesús, hacer silencio para escucharte decir a mi oído: soy yo, no temas, ven a mí, aquí estoy. No permitas que me hunda como Pedro. Ayúdame a caminar sobre las aguas teniendo siempre fija la mirada en ti.
y que no se me olvide, voy a ti, porque tú me dices, ven. Como propósito, te invito a pasar 5 minutos en oración pidiendo ayuda al Espíritu Santo para ver qué fantasmas hay en tu vida y pedirle a Jesús que se haga presente. Mi oración hoy se eleva para pedir por todos los niños que sufren, los que sufren el divorcio de sus padres, los que sufren la soledad, los que no tienen papás, por aquellos que son maltratados o abusados, por aquellos hombres y mujeres que no han tenido una infancia feliz, por aquellos hombres y mujeres que también tienen sus propios fantasmas con los que lidiar cada día. Pidamos porque las familias estén bien y que sepamos cuidar a nuestros niños. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Cada 5 de agosto, la Iglesia celebra la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, advocación mariana que data de los primeros siglos de la era cristiana y que se halla muy extendida en países como España, Portugal e Italia. Asimismo, cuenta con innumerables devotos en Hispanoamérica. Por años, una pareja de esposos cristianos rezaron pidiendo al Señor que los bendijera con un hijo, a quien amar y heredar sus posesiones. Pero parecía que Dios no los escuchaba. Pasado el tiempo, tomaron una decisión: nombrar a la Virgen María como heredera y donar sus riquezas para que se extendiera su culto. En respuesta, la Madre de Dios se les apareció una calurosa noche de verano, un 4 de agosto, y les expresó su deseo de que se construyera una basílica en el Monte Esquilino, una de las 7 colinas de Roma. La señal para encontrar el lugar propicio, dijo la Virgen, sería aquel que estuviera cubierto de nieve. Esto parecía poco menos que un absurdo, dadas las condiciones típicas del verano en el hemisferio norte. Al día siguiente, 5 de agosto, mientras el sol de verano hacía arder el suelo romano, la ciudad entera se quedó admirada al ver sobre el monte Esquilino un área cubierta de nieve. Al lugar acudieron los esposos, llenos de gozo, porque todo había sucedido como la Virgen lo había anunciado. Lo mismo hizo el sumo pontífice, quien llegó al monte en solemne procesión. La nieve cubría un área suficiente para albergar una gran edificación. Liberio, acto seguido, ordenó trazar el perímetro exacto que cubría la nieve antes de que ésta desapareciera. El mismo Papa ayudó en el trazo, así como después en la colocación de las primeras piedras de la futura basílica. Los esposos ofrecieron al pontífice contribuir financiando la construcción. Nuestra Señora de las Nieves, extiende tu reino. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. Orígenes, presbítero. Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a esperarlo en la otra orilla, mientras despedía a la muchedumbre. La muchedumbre no podía ir hacia la otra orilla. No eran hebreos en el sentido espiritual de la palabra, que se traduce como la gente de la otra orilla. Esta obra fue reservada para los discípulos de Jesús, irse a la otra orilla,
sobrepasar lo visible y corporal, estas realidades temporales, y llegar los primeros hacia lo invisible y eterno. Sin embargo, los discípulos no pudieron preceder a Jesús sobre la otra orilla. Posiblemente quería hacerles pasar por la experiencia de que sin Él no era posible llegar allí. ¿Qué barca es a la que Jesús obliga a los discípulos a subir? ¿No sería la lucha contra las tentaciones y las circunstancias difíciles? Meditemos el Evangelio a la luz del Magisterio y Libro de Cielo. Y después de despedir a la gente, subió al monte. ¿Por qué sube al monte? Para enseñarnos que para orar a Dios es cómoda la soledad y el desierto. Por esto, con frecuencia, se retira a sitios desiertos y ahí pasa la noche en oración. Nos amonesta así que es necesario buscar sitio y tiempo oportuno para orar con tranquilidad. La soledad es madre de la tranquilidad y puerto de la quietud, que nos libra de todo alboroto. Por esta causa subió Cristo al monte, mientras los discípulos andaban agitados por las olas y como en otrora iban azotados por la tempestad. Solo que en la otra ocasión sufrían teniéndolo a Él en la barca. Pero ahora se encuentran solos y separados de Jesús. Es porque Él los va conduciendo poco a poco a más altos grados de virtud, a fin de que luego todo lo soporten con fortaleza. Por eso, cuando al principio tenían que experimentar el peligro, estaba Él presente, aunque dormía, para acudir prontamente en auxilio de ellos. San Juan Crisóstomo, Obispo. Volumen 19, agosto 12, 1926. Hija mía, el hombre fue creado por Dios con 3 potencias: memoria, inteligencia y voluntad. Y esto para que pudiese tener los vínculos de comunicación con las 3 divinas personas de la Sacrosanta Trinidad. Estas eran como caminos para subir a Dios, como puertas para entrar, como habitaciones para formar la continua morada, la criatura a Dios y Dios a la criatura. Estos son los caminos reales del uno y del otro, las puertas de oro que Dios puso en el fondo del alma, para que pudiera entrar la soberanía suprema de la majestad divina. La estancia segura e inmutable, donde Dios debía establecer su celestial morada. Ahora, mi voluntad, para poder formar su reino en lo íntimo del alma, quiere encontrar en orden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estas 3 potencias dadas a la criatura para elevarla a la semejanza de su Creador. Mi voluntad no saldría fuera de sus dominios si estas 3 potencias del alma estuvieran en orden a Dios, y su reinar sería feliz y como connatural, porque con estar en orden a Dios, estas 3 potencias tendrían el orden en sí mismas y fuera de sí. Y el reino de la voluntad de Dios y aquel de la criatura no sería un reino dividido, sino uno solo. Y por lo tanto, su dominio y su régimen sería uno solo. Mucho más que mi voluntad
no sabe reinar donde no hay orden y armonía. Inseparable cualidad y propiedad indispensable de las divinas personas. Y el alma jamás puede estar ordenada y armonizada con su Creador si no tiene sus tres potencias abiertas para recibir de Dios sus cualidades ordenadas y sus propiedades armonizadas. De modo que mi voluntad, encontrando las armonías divinas y el orden supremo del reino divino y del reino humano, de ellos forma uno solo y reina en él con su pleno dominio. Ah, hija mía, cuánto desorden reina en las tres potencias del alma humana. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. Siempre al miedo le sigue la duda. Siempre el miedo y la duda se manifiestan en la búsqueda de las causas y en el examen de los hechos, porque el intelecto no se apacigua jamás. A menudo el alma se ve expuesta a imprevistos, a dificultades, a numerosos tropiezos que la ponen en peligro, pero no pueden ayudarla en nada, ni el intelecto, ni las diversas formas de sabiduría. Por el contrario, la fe jamás es vencida por ninguna de estas dificultades. ¿Te das cuenta de la debilidad del conocimiento y del poder de la fe? La fe dice, todo es posible al que cree, porque no hay nada imposible para Dios. Oh inefable riqueza, oh mar que lleva en sus olas tales riquezas y desborda de maravillosos tesoros por el poder de la fe. San Isaac, el Sirio, monje. Libro de Cielo, volumen 16, mayo 29, 1924. Tu vida se puede decir un continuo dolor de perderme y un continuo gozo de adquirirme. Pero entre el dolor de la pérdida y el gozo de adquirirme, cuántas sorpresas no te he hecho, cuántas cosas no te he dicho. Ha sido el dolor y el doloroso martirio de mi pérdida lo que te preparaba y te disponía a escuchar las sublimes lecciones sobre mi voluntad. En efecto, ¿cuántas veces te parecía haberme perdido? Y mientras tú estabas inmersa en tu desgarrador dolor, yo volví a ti con una de las más bellas lecciones sobre mi voluntad y hacía regresar el nuevo gozo de mi adquisición para disponerte de nuevo al traspasante dolor de mi ausencia. Puedo decir que el dolor de quedar privada de mí ha parido en ti los efectos, el valor, los conocimientos, el fundamento de mi voluntad. Era necesario comportarme contigo de este modo, esto es, venir frecuentemente a ti y dejarte a merced del dolor de quedar privada de mí, habiendo yo establecido el manifestarte en modo especial tantas cosas sobre mi voluntad. Debía dejarte en poder de un continuo dolor divino, porque mi voluntad es divina, y solo sobre un dolor divino podía fundar su trono y extender su dominio, y poniéndose en actitud de maestro, comunicaba el conocimiento de mi voluntad, por cuanto a criatura es posible. Muchos se maravillarán al oír mis continuas visitas que te he hecho, lo que no he hecho con los demás, y tu continuo dolor de mi privación. Si tú no me hubieras visto tantas veces, no me habrías conocido, ni amado tanto, porque cada visita mía lleva un conocimiento de más de mí,
y un nuevo amor. Y por cuanto más el alma me conoce y me ama, tanto más el dolor se multiplica. Y yo, al venir, iba haciendo más fuerte tu dolor, porque quiero que a mi voluntad no le falte el noble cortejo del dolor, que constituye al alma firme y fuerte, tanto de poder mi voluntad formar en ella mi estable morada y darle lecciones nuevas y continuas sobre mi voluntad. Por eso te lo repito, déjame hacer y confía en mí. Realmente eres el Hijo de Dios. Ellos se prosternan, le adoran y arrojan sus coronas ante el trono. En primer lugar, el alma debe humillarse, sumergirse en el abismo de su nada, penetrando tan profundamente en él que halle la paz verdadera, inalterable y perfecta, que nada puede turbar, pues ha descendido tanto que nadie irá allí a buscarla. Es entonces cuando el alma podrá adorar. Santa Isabel de la Trinidad, Virgen. Volumen 30, marzo 30, 1932. Puedo decir que hay la misma necesidad como aquella de hacer conocer que yo era el Hijo de Dios que vino sobre la tierra. Es también verdad que muchos al conocer esto, repetirán lo que me hicieron cuando hice conocer que yo era el suspirado Mesías. Calumnias, contradicciones, dudas, sospechas, desprecios, como ya lo han hecho en cuanto se inició la impresión con la que se iniciaba el dar a conocer mi divina voluntad. Pero esta no es la causa principal. Es el bien, que poseyendo la fuerza que hiere al mal, las criaturas, el infierno, sintiéndose heridos, se arman contra el bien y quisieran aniquilar el bien y a aquella o aquel que quiere hacer conocer el bien. Pero a pesar de todo lo que han querido hacer, al principio del querer nacer el conocimiento de mi voluntad y que quiere reinar, que la han como sofocado, sin embargo, ha dado sus primeros pasos, y lo que no creían algunos, otros lo han creído. Los primeros pasos llamarán a los segundos, a los terceros, y así poco a poco, a pesar que no faltarán aquellos que suscitarán contradicciones y dudas, pero es de absoluta necesidad que se conozca mi divina voluntad, que puedo darla y quiero darla. Estas son condiciones, que sin ellas Dios no puede dar lo que quiere dar y la criatura no puede recibir. Por eso ruega, y no des marcha atrás en hacer conocer mi divina voluntad. El tiempo, las circunstancias, las cosas, las personas cambian. No son siempre las mismas. Por eso, lo que no se obtiene hoy, se podrá obtener mañana, y será para confusión de quien ha sofocado un bien tan grande. Pero mi voluntad triunfará y tendrá su reino sobre la tierra. Confrontación entre el alma y Dios. Mi Jesús amado, ¿por qué me permites entrar en la barca de la vida, sabiendo que vendrán tempestades? ¿Qué barca he tomado sin ti, confiando solo en mis fuerzas? Espero con paciencia tu llegada, aunque parezca que llegas tarde.
¿Qué mar agitado quieres tú atravesar en mi vida para salvarme? ¿Me dejo consolar por ti o prefiero quedarme en mis quejas? Confío en que si tú me llamas, ¿también me sostendrás? Oremos con Santo Tomás Moro. Y si permitiera que mi semejanza con Pedro fuera aún más allá, de tal modo que llegara a la caída total y a jurar y perjurar, de lo que Dios por su misericordia aparte lejos de mí y haga que una tal caída redunde más bien en prejuicio que en provecho mío, aún en este caso, espero que el Señor me dirija, como a Pedro, una mirada llena de misericordia y me levante de nuevo, para que vuelva a salir en defensa de la verdad y descargue así mi conciencia y soporte con fortaleza el castigo y la vergüenza de mi anterior negación. Ten pues ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí. Sea lo que sea que me pase en este mundo, nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca, es en realidad lo mejor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el querer de Dios, siempre.